Hola, ¿cómo están? Bueno, esto es un mail de renovación, de reprogramación de la clase de hoy que por problemas de conexión no hemos podido terminar. Se ha interrumpido bastante. Vamos a retomar en el ejercicio en la actividad 47 sobre relaciones trigonométricas. Comparto y retomamos desde el punto A. Identifique el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. La cosecante de un ángulo beta perteneciente al primer cuadrante vale 2/3. Esto es falso porque si recordamos a qué es igual la cosecante es una relación trigonométrica recíproca, ¿cierto? Entonces, el recíproco de la cosecante es el seno de ese ángulo. Entonces, lo que nosotros hacemos es pensar cuánto es el valor que va a tener el seno en este caso. Y siendo el seno la inversa, acá está, esa es la relación. Es la inversa del seno. Para que la cosecante valga 2/3, el seno tiene que valer la inversa de 2/3, es decir, 1/2/3, y 1/2/3 es 3/2. El seno de 3/2, el seno de beta no puede ser 3/2, ya que como máximo el seno de beta y el seno de cualquier ángulo puede ser 1 en este caso. Entonces, 3/2, que es 1,5, no podría darse y es por eso que es falso. ¿Estamos? Bien. El punto B, si delta pertenece al cuarto cuadrante, entonces la secante es negativa y la tangente es negativa. Bueno, primero, para pensar en la secante tenemos que pensar en el coseno, como la inversa. Sabemos que en el cuarto cuadrante el coseno figura acá como positivo. ¿Por qué? Porque el coseno es el valor del cateto adyacente del triángulo formado a partir del radio en la circunferencia trigonométrica. Esto significa, y el triángulo adyacente siempre es el valor de la x. X es positiva en el cuarto cuadrante y entonces el coseno es positivo, y si el coseno es positivo, la secante es positiva. Entonces, el enunciado es falso por esta razón. Pero veamos la segunda, que la tangente sea negativa. ¿Qué pasa con el seno? Porque ya que tenemos coseno, podemos saber el signo de coseno, podemos saber el signo de la tangente en la medida que sepamos el signo del seno. En el cuarto cuadrante, el seno es negativo porque se asocia a la ordenada. La ordenada es negativa y por eso el seno es negativo. Si yo tengo seno sobre coseno como la relación tangente, entonces va a ser negativo porque el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces la relación, la tangente del ángulo delta es negativa. Esta parte del enunciado es verdadera, lo que pasa es que pasa a ser falsa en la medida, si ustedes recuerdan, en lógica, en la medida que uno de las proposiciones sean falsas, la conjunción es falsa. Por eso es falso acá. ¿Estamos? El punto C, secante al cuadrado de alfa más cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Mm? Hola. Bueno, pensé que se había sumado. Es igual a 1. Entonces, para todo valor de alfa, esto supuestamente sería correcto, sería verdadero. En realidad, lo que se da en este caso no es que es igual a 1 para secante y cosecante, sino que la relación fundamental no es esa, sino seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que no es lo mismo que el cuadrado, que la suma de los cuadrados de sus inversas, que serían el secante al cuadrado y cosecante al cuadrado. ¿Estamos? Entonces es falso por esa misma razón.
Y en punto D, si la cotangente de phi es cero y el coseno es negativo, entonces el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Y ahí lo que tenemos que hacer es recordar la cotangente como una relación inversa de la tangente. Entonces, para ver el signo de la cotangente, miramos el signo de la tangente, y para mirar el signo de la tangente tenemos que mirar el signo de seno y de coseno, que además lo tenemos que ver para identificar el signo de coseno en el enunciado. En el tercer cuadrante, el coseno es negativo, porque las y son negativas, y el seno también es negativo. Entonces, coseno es negativo, el seno es negativo, entonces la tangente va a ser positiva. ¿Está? Coseno es negativo, el seno es negativo, por lo tanto, la tangente negativo sobre dividido en negativo da positivo. ¿Estamos? Y si la tangente da positivo, la cotangente me tiene que dar positivo. ¿Estamos? Entonces, ahí sí podemos decir que es verdadera. ¿Estamos? Terminada este análisis de las relaciones trigonométricas, es muy importante que ustedes puedan distinguir las relaciones fundamentales que son seno y coseno, porque a partir de ellas se pueden definir las tangentes y a partir de las tres se pueden definir las relaciones recíprocas. Entonces, lo que interesa es saber en qué cuadrante está, y uno lo sabe a partir del valor del seno, a partir, si no lo sabe al valor del ángulo, lo sabe a partir del signo del seno, del coseno y del resto de las relaciones. Esto nos lleva a pensar las funciones trigonométricas. En este caso, vamos a plantear primero la relación seno. La relación seno asocia a cada ángulo alfa un valor real, por lo cual es una relación funcional, o sea, es una función, ya que el valor de un ángulo es un número real, va de 0 a 360 en el sistema sexagesimal, y el seno de un ángulo es un número comprendido entre -1 y 1, podemos establecer una correspondencia entre el conjunto de los números reales y el intervalo de -1 y 1. Y de en eso va a consistir justamente la función, que va a ir de los reales a los reales que van de -1 a 1. Esa es la función seno de x. A cada ángulo, epsilon, le va a corresponder un único número real entre -1 y 1. Este mismo análisis es válido para la función coseno, por lo tanto la relación es función. ¿Estamos? De ahí que tenemos la función x, función coseno, en este caso. Las restantes relaciones trigonométricas también van a ser relaciones funcionales, o sea, funciones, pero con ciertas restricciones de dominio. En el caso del seno y del coseno, partimos del conjunto de los números reales. Y ahora lo que vamos a ver son la relación de dos ángulos que son complementarios y dos ángulos son complementarios cuando sumados dan un ángulo recto, es decir, dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. Se puede demostrar a partir de ahí que la función trigonométrica de un ángulo es igual a la cofunción de su complementario, es decir, si la función trigonométrica es el seno de alfa, la cofunción trigonométrica va a ser la cofunción de su complementario. En este caso, para sumar 90 se puede sumar en distintas combinaciones. Puede ser una combinación de un ángulo de 0 grados y uno de 90, uno de entre 30 y uno de 60, uno de 60 y uno de 30 y así. Entonces, el seno de 30, en este caso, si 0 y 90 dan 90 grados, que efectivamente es así, y eso es un ángulo recto, estos dos ángulos, el ángulo de 0 y de 90, son complementarios.
Entonces, la función trigonométrica va a ser lo mismo, va a dar el mismo valor que la cofunción de su complementario. Es decir, el seno de 0 es igual al coseno de 90, el seno de 30 es igual al coseno de 60 y así. ¿Estamos? La cofunción del seno es el coseno, la cofunción de la tangente es la cotangente y la cofunción de la secante es la cosecante. Entonces, si yo sumo el ángulo alfa y el ángulo beta acá, voy a llegar justo al ángulo de 90 grados en este caso. Vamos a la actividad 51. De ahí que podemos establecer valores para ángulos típicos que se suelen estimar en cada una de las relaciones trigonométricas fundamentales. Entonces, lo que vamos a hacer es ir completando, vamos a completar algunos de ellos. Aquí tenemos el cuadro, que solamente está completo para la función seno. Entonces, a partir de este dato y de todas las fórmulas y relaciones de complementariedad, de funciones recíprocas, el teorema de Pitágoras, etcétera, vamos a poder encontrar los valores. Arrancamos. En el primer caso sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. ¿Estamos? También se lo puede ver como el coseno como cofunción de la función seno de 0 grados. ¿Estamos? Entonces, cuando el seno es de 0 grados, cuando el ángulo, perdón, es de 0 grados, el coseno vale 1. ¿Y eso por qué es? Porque un ángulo de 0 grados lleva a que el cateto adyacente o el valor de la abscisa iguale al radio, que es 1 en una circunferencia trigonométrica. De ahí que el coseno vale 1 en este caso. Entonces, el coseno de 0 grados me da 1. Luego, para averiguar el coseno de 30 grados, lo que hacemos es aprovechar la fórmula de Pitágoras. Y esta fórmula lo que indica es, para llenar este casillero, utilizamos esta fórmula, que el coseno de un ángulo es igual a más o menos la raíz del 1 menos seno al cuadrado del ángulo, que va a ser más la raíz, porque estamos hablando de un ángulo de 30 grados, es decir, del cuadrante 1, y el coseno en el cuadrante 1 es positivo. ¿Está? Pero bueno, ya llegamos al signo, primero calculemos. Reemplazamos un medio por seno, seno al cuadrado, un medio al cuadrado, 1 menos un medio al cuadrado es 1 menos un cuarto. Entonces, el coseno de alfa va a ser por ahora más o menos 1 menos un cuarto. 4 cuartos menos un cuarto es 3 cuartos, entonces voy a tener como coseno de alfa 3 cuartos. Y ese cuarto puede salir de la raíz como un 2. Entonces el coseno de alfa es raíz de 3 sobre 2, un más raíz de 3 sobre 2. ¿Y por qué? Por lo que dije recién, en el primer cuadrante, cuando alfa va entre 0 y 90 grados, o entre 0 y pi sobre 2 para el sistema de radianes, el coseno tiene que ser positivo. Entonces, ya tenemos para completar este casillero raíz de 3 sobre 2. Luego, vamos a los 45 grados. Y para poder encontrarlo, lo que hacemos es también usar esa función. Perdón. Sí. Vamos a subir todo esto.
Ahí. En este caso, aplicamos coseno también, pero para un valor de raíz 2, de 2 sobre 2 del seno. Entonces, reemplazamos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, me va a quedar 2 cuartos. 1 menos 2 cuartos es 2 cuartos. O sea, 4 cuartos menos 2 cuartos es 2 cuartos, más menos 2 cuartos. ¿Está? Y esto no es más que raíz de 2 sobre 2 positivo. ¿Mm? ¿Por qué es raíz de 2 sobre 2 positivo? Por la misma razón. Porque el coseno en el primer cuadrante es un valor positivo. ¿Estamos? Y vamos a completar el punto 3, que es, perdón, y vamos a cargar además el valor de raíz de 2 sobre 2, positivo. Vamos a el ángulo de grado 60, donde el seno es raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, de la misma forma, en este caso, nos va a quedar coseno de alfa igual a 1 menos el seno al cuadrado, siendo que el seno es raíz de 3 sobre 2, 1 menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, es decir, 1 menos 3 cuartos. 4 cuartos menos 3 cuartos es un cuarto, más menos un cuarto, que va a ser un más por la razón que hemos mencionado. En el primer cuadrante, y todavía estamos en el primer cuadrante porque el ángulo es de 60 grados, lo que hacemos es, le definimos un valor positivo al coseno, o sea, nos da un medio. Eso sería el valor de 3. Entonces lo completamos, y así se puede seguir de la misma forma analizando el resto de los puntos. Pero vamos a ir a la tangente. Veamos. Cuando el ángulo tiene 0 grados y la tangente es seno sobre coseno, es decir, la circunferencia trigonométrica es el cateto opuesto sobre el adyacente, me va a dar 0 sobre 1. Entonces tangente me va a dar 0 directamente. Pero el cálculo amerita aquí donde el ángulo es de 30 grados, cuyo seno me da un medio y el coseno me da raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es lo que nos va a dar? Seno sobre coseno, un medio sobre raíz de 3 sobre 2, es decir, 1 sobre raíz de 3, en ese caso. De ahí que lo que vamos a hacer es sacar la raíz del denominador. Entonces, tenemos el punto 4, que a partir de la función tangente podemos decir que es seno sobre coseno, es decir, ¿cuánto me daba el seno? Un medio. El coseno raíz de 3 sobre 2. Entonces voy a tener un medio dividido en raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que un medio por 2 sobre raíz de 3. Se cancela ahí numerador y denominador en el 2, y me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Yo ahí opero para sacar el denominador y me va a quedar como multiplico raíz de 3 por raíz de 3,
Entonces abajo me va a quedar como un raíz de 3 al cuadrado, se cancela la potencia 2 con la raíz de 2, o sea, la raíz cuadrada, y me queda 3 como divisor. Entonces raíz de 3 sobre 3 es el resultado. Y esto es positivo porque en el primer cuadrante seno y coseno son positivos. De ahí que lo que puedo hacer es poner el valor directamente, raíz de 3 sobre 3. Veamos la tangente para un grado de 45. Va a ser el cálculo número 5. En este caso tengo que hacer raíz de 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Bueno, ya nos está diciendo que se cancela numerador con denominador completamente, entonces me va a dar un valor de 1. ¿Mm? Pero se puede calcular, para dejar bien en claro eso, levantamos aquí un poco y vamos a tener el punto 5, donde la tangente es igual a raíz de 2 sobre 2 dividido en raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que decir que se cancela, que es lo mismo que multiplicar por 2 sobre raíz de 2, por lo cual se va a cancelar y me va a dar como resultado el 1. Entonces la tangente de un ángulo de 45 grados es 1. ¿Mm? Y de ahí vamos a hacer la tangente de un ángulo de 60 grados, donde raíz de 3 sobre 2 sobre un medio. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Una raíz de 3. Porque lo que hago ahí es raíz de 3 sobre 2 dividido en un medio, que es lo mismo que multiplicar por 2. Se cancela el 2 con la raíz, con el del numerador y el denominador, y me queda solamente una raíz de 3. Y si es positiva, porque estamos todavía en el primer cuadrante. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos queda? Ver cotangente, secante, cosecante, etcétera. Bueno, vamos a probar con una de ellas, con la cosecante, como función recíproca de la tangente. En este caso, apelamos a la fórmula de la cosecante para averiguar, acá, el punto de la tangente. Hay que aclarar que la división por cero no existe, no está definida. ¿Y por qué me interesa eso? Porque yo voy a tener, vamos acá, al tercer punto, la función de la cosecante como la inversa del seno. Si es la inversa del seno, quiere decir que tengo que mirar el seno para saber el valor de la cosecante. Si el seno me da 0, la cosecante tendería a infinito. En el campo de los reales no está definida, entonces no existe directamente. ¿Está? Vamos a calcular para el ángulo de 30 la cosecante, el cálculo número 7. En base a esa relación de la inversa, yo sé que va a ser igual a 1 sobre el valor del seno. Y el valor del seno para 30 grados lo recuperamos y es un medio. Entonces es 1 sobre un medio. Y eso me da 2 como resultado. Lo mismo vamos a hacer para los 45 grados. El cálculo, perdón. Y lo que vamos a hacer es agregarle el valor. ¿Sí?
Y para los 45 grados tenemos 8, el cálculo 8 como la cosecante, como la inversa del seno. Siendo el seno raíz de 2 sobre 2, perdón, me va a quedar como 1 sobre raíz de 2 sobre 2, es decir, como 2 sobre raíz de 2. Le quito, perdón, racionalizo el denominador, le quito la raíz multiplicando por raíz de 2 sobre 2. Eso me va a vuelvo acá, me busco esta barrita, y cancelo raíz de 2 sobre 2. Me queda 2, perdón, no cancelo esto, vamos de nuevo. Voy a cancelar las raíces, porque raíz de 2 al cuadrado se va a cancelar y me va a quedar un 2 en el denominador. Eso es lo que tengo que cancelar. Entonces me va a quedar 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, es decir, me va a quedar directamente raíz de 2 solamente. Y el punto 9, el cálculo 9, va a estar asociado a la cosecante ahí. Tengo que buscar el valor de el punto 8 para ponerlo. Tenemos aquí. Y para el punto 9 hago la inversa de la raíz de 3 sobre 2. Entonces, la cosecante va a ser 1 sobre la raíz de 3 sobre 2. Es decir, 2 sobre raíz de 3. Lo racionalizo, cancelando las raíces, y me queda 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces me va a quedar como 2 tercios raíz de 3. Y ahí se completaría el valor de la cosecante para los 60 grados, lo agregamos. De la misma forma vamos a operar con el resto de los grados. ¿Cómo haríamos con la cotangente? La cotangente, si recordamos, acá las relaciones recíprocas, es la inversa de la tangente. Entonces buscamos la tangente y calculamos su inversa. Aquí estamos, perdón. La tangente, la cotangente no va a estar definida. Acá, para 0, para 1, perdón, para 30 grados va a ser, si la tangente es raíz de 3 sobre 3, tenemos que operar para calcular 3 sobre raíz de 3 y luego racionalizar. En la secante, que es 1 sobre el coseno, tengo que calcular la inversa del coseno, y así para cada uno de los casilleros, para poder terminar todos los puntos de la actividad 51. Vamos a ver otro tipo de relaciones, además de los ángulos complementarios, que los hemos visto. Los ángulos complementarios, acuérdense que son aquellos que suman 90 grados. Pero tenemos ángulos suplementarios, que son aquellos que suman el ángulo llano. ¿Cuál es el ángulo llano? 180 grados. Entonces, vamos a tener el ángulo alfa y el ángulo beta, que ambos suman 180 grados. Entonces, se puede probar que el seno de 180 grados del complementario va a ser igual al seno del suplementario va a ser igual al seno del ángulo original. Y así para cada uno de los suplementarios. Y los ángulos que difieren en pi,
que recordemos que es pi. El sistema sexagesimal nos dice que toda la circunferencia tiene 360 grados, pero en términos radianes tenemos 2pi. ¿Qué significa una pi? Una pi son 180 grados. De esa forma, si tenemos un ángulo que difiere en pi, quiere decir que va a ser un ángulo más 180 grados ahí, en ese caso. Se puede probar que el seno entre pi y el ángulo es igual al menos seno de su ángulo, en este caso, del ángulo original. Los ángulos opuestos son aquellos que tienen el mismo valor pero distintos signos. Si recuerdan, el signo de un ángulo está asociado a cómo se lo mide. Si se lo mide desde en el sentido de los cuadrantes, o sea, pasando al primer cuadrante, luego al segundo cuadrante, es decir, en sentido antihorario, estamos midiendo ángulos positivos. Si se lo mide en sentido opuesto, estamos midiendo ángulos negativos. Dos ángulos son congruentes, por último, cuando difieren en k giros. Es decir, yo puedo tener un ángulo de 30 grados, pero si le sumo toda una circunferencia más, voy a tener un ángulo de 30 más 360, un ángulo de 390 grados. Ese ángulo de 390 grados más el ángulo de 30 grados son ángulos que difieren en un giro. Ese ángulo que difieren en un giro sería como un ángulo que difieren en 2pi, en este caso. ¿Mm? Bien. En este caso, lo que podemos ver son, a través de GeoGebra y las simulaciones, podemos ver cómo eso va cambiando, y ahora lo vamos a compartir acá. Hola Andrea, estoy terminando la Hola, clase. profe, ¿cómo estás? Bien, Yo me estoy estoy poniendo terminando el la día. clase, está bien. Terminando la clase que les estoy grabando, porque entiendo también que si te querés quedar, la No, estoy sí, grabando no, ahora, yo me quedo, no, no, no hay drama. Me dale. interesa porque no estoy en la mañana y estoy tratando de recuperar todas las clases que... Dale, lo que me ha pasado esta mañana es que tuve muchos problemas de internet y se interrumpió un montón, me tuve que mudar de lugar y todo lo demás. Entonces les propuse una hora, pero bueno, no se sumó nadie porque deben estar todos reestudiando y no es un horario por ahí para muchos. Entonces esto va a quedar grabado y lo vas a ver como parte de lo que se cuelga después. ¿Qué estoy mostrando? Los funciones trigonométricas, y ahora vamos a ver una simulación de funciones trigonométricas en este caso. Ahí vamos. Razones trigonométricas de ambos ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Entonces, un ángulo de 0 y un ángulo de 90 son ángulos complementarios, dos ángulos de 45 son complementarios. Entonces, lo que podemos ir viendo es justamente cómo van evolucionando este tipo de funciones. Acá tenemos, por ejemplo, el seno de 35 y el coseno de 35 grados. O el seno de 55 grados en el triángulo con el signo verde y el coseno de 55 grados. Veamos los ángulos complementarios acá, 35 y 55. Estos suman 3 y 5 es 8, 5 y 5 es 9, 90 grados. Por eso son complementarios. ¿Estamos? Son complementarios ya que alfa y beta valen 90. Veamos, por ejemplo, el seno. El seno del ángulo beta, que es 55, es igual al seno del complementario. ¿Está? Es decir, seno de 90 menos del de 35, o sea, el coseno, la cofunción del ángulo de 35. El seno de 55 es lo mismo que el coseno de 35, y eso es lo que podemos ver acá. El seno de 55, acá, perdón, 0,8192 me da lo mismo que el coseno aquí de 35. Mientras el coseno de 55
me da lo mismo que el seno de 35, es decir, la cofunción, el coseno es la cofunción del seno, entonces, la cofunción del ángulo complementario, del ángulo que sumado a este ángulo da 90, da el mismo valor. Esa era una. Por ejemplo, para coseno, bueno, se pueden ver las dos, ahí estaban puestas, y también se puede ver para la tangente y la cotangente. La tangente de, no se está mostrando la tangente, pero la tangente de 55 es lo mismo que la cotangente de 35 y ambas dan 1,4281 en este caso. ¿Mm? Ahí tenemos una simulación y hay otra también para ver. Ahí vamos. Esta ya está. Bueno, y ahí ya tenemos las funciones trigonométricas que ahora llegamos a eso. Es lo último que vamos a ver. Dejo de compartir y volvemos a la presentación. Tenemos. Aquí incluso en el PDF les va a quedar el link para que ustedes puedan entrar a estas simulaciones. ¿Mm? Entonces, vamos a las funciones. Ya hemos visto las relaciones entre seno y coseno. Hemos visto, acá volvemos. Acá, por ejemplo, vemos los signos del seno y del coseno. Este cuadro se repite un montón de veces, está mucho más ampliado, ¿está? Vemos, dependiendo del valor del cuadrante, vamos a tener valores positivos o negativos para el seno, y como la tangente es el cociente entre seno y coseno, también va a definir el signo de la tangente. Y como seno, coseno y tangente son las funciones trigonométricas, las relaciones trigonométricas, perdón, principales y fundamentales, las relaciones recíprocas, que son la inversa, también vamos a poder definir su signo. De ahí que tenemos, llegamos hemos visto relaciones y vamos a determinar las funciones trigonométricas. Si volvemos al seno, ¿cuáles son los valores que puede tomar el seno? El seno puede tomar valores que van entre -1 y 1. Aquí estamos, -1 y 1. ¿Y de dónde lo podemos sacar? Acá tenemos un cuadro que muestra los valores según el cuadrante. Entonces, va a ser positivo entre 0 y 1 para el primer cuadrante, porque se asocia a la y, a la ordenada de un punto de la circunferencia trigonométrica. En el segundo también va a ser positivo entre 0 y 1, y en el tercero y cuarto va a ser negativa como mínimo en -1. Entonces, como máximo voy a tener 1, como mínimo voy a tener -1, y esos son los valores que puede adoptar el seno. Si asociamos el ángulo a una variable, si hacemos el ángulo a una variable, entonces el seno es una función. Y de ahí que surge la función trigonométrica seno. Y esta es la gráfica. ¿Qué podemos ver? Si ampliamos la imagen, acá va a estar definida por los valores del ángulo. Cuando el ángulo vale 0, en términos de radianes también es 0. La circunferencia trigonométrica puede tener 360 grados, eso es según el sistema sexagesimal. Si lo pensamos en términos de radianes, los 360 grados equivalen a 2pi. Si 2pi son 360 grados, una pi, que es esto, equivale a 180 grados. Y pi sobre 2 equivale a 90 grados, o 3pi sobre 2 equivale a 270 grados. Entonces, acá en términos de radianes, vamos a tener las x, vamos a tener como máximo va a valer 1 cuando el ángulo valga 90 grados o pi sobre 2. Luego va a ir decreciendo, aunque siga siendo positivo, cuando pase por pi, que son 180 grados, va a decrecer hasta -1 cuando tenga 270 grados, y va a volver a subir hasta 0 cuando tenga 360 grados. Y ahí vuelve a seguir como si fuera una viborita perfecta. Entonces, la imagen de esta función seno es acotada. ¿En qué intervalos la función es positiva? Y la función es positiva en los intervalos 0 y pi, y 2pi y 3pi, y así. ¿Estamos? Entonces,
En estos intervalos, la función es positiva. ¿Es inyectiva? No es inyectiva. ¿Cómo definíamos una función que era inyectiva? Para una y le correspondía una sola x. En este caso, por ejemplo, para 1, para el valor de 1 en y puede valer 1 para pi sobre 2, para una x que vale pi sobre 2, o para una x que vale 2 pi sobre 2 pi más un medio, o sea, 5 medios de pi sería. ¿Estamos? Entonces vale, tiene distintos argumentos para una sola imagen, por eso no es inyectiva. ¿Para qué valores alcanza su máximo valor? Y va a valer 1 cuando sea pi sobre 2, cuando sea en 3 medios de pi, y va a valer un mínimo cuando sea 3 pi sobre 2 o menos pi sobre 2. ¿Estamos? Entonces, más allá de cuando adopta un mínimo o un máximo, sabemos que la función seno, que se la puede expresar como f de x, siendo x un seno, un ángulo, puede ir de menos 1 a más 1. ¿Mm? Tenemos también el link a GeoGebra, y esto también nos sirve para pensar cuáles son los valores de los ángulos y a qué cuadrante pertenece cada valor de x. Esa función, vamos a ir ahora a GeoGebra para mirar la simulación. Y está buena esa simulación porque permite entender este cálculo trigonométrico, esta relación trigonométrica, como algo, ahí, un segundo, como algo que varía, o sea, como algo que, tomando el ángulo como una variable en este caso. Tenemos función seno y coseno, acá tenemos. Esto ya no, circunferencia, razones, función seno, ahí estamos. Bien, compartimos. La función trigonométrica función seno. Ok, eso compartimos. Tenemos acá la función f de x seno de x. Esta sería la gráfica. Veamos acá. Eso es un ejemplo de función seno. ¿Estamos? Ahora, vemos el ejemplo gráfico. Paramos, este gráfico se puede parar. Lo vamos a parar cuando llegue a 0, para arrancarlo de nuevo. Uy, bueno, no se paró. Vamos de nuevo. Bueno, y ahí. A ver si puede volver. No, vamos a tomar. Para allá. Ahí está. 0 grados. Arrancamos. En 0 grados de la circunferencia arranca la función. Entonces, lo que hacemos es ver cómo evoluciona. Esta medida de la circunferencia me va mostrando el valor del ángulo, y ese valor del ángulo es la x en la función seno. Acá lo que podemos ver es que la x se va moviendo ahí y va entre menos 1 y 1. Ahí. Eso sería la función seno. Ahora tenemos otra forma de verlo, que sería esta. Supongamos ahí está, y un k de 1. Ya explico qué significa A y qué significa K y todo lo demás. ¿Mm? Ahí está.
Si nosotros miramos esto, estamos viendo como una función completa de la función seno. Como las funciones anteriores, acá también agregarle un coeficiente al lado del ángulo de la X ahora, o agregarle un término independiente acá, o agregarle un coeficiente al lado no cambia. No, o sea, cambia la fórmula, la forma de la gráfica, pero no cambia la estructura de la función, o sea, va a seguir teniendo este comportamiento de oscilación. No estamos por ver la función seno, sino la cosenos, perdón, sino la función seno, que sería esta. Entonces yo ahí tengo mi función seno. ¿Mm? Pensemos que podemos llegar a agregarle un coeficiente acá al lado. Veamos cómo se modifica. ¿Ven cómo se desplaza en este caso? Ahí. En la medida que yo le agrego un coeficiente. Esto sería como muy avanzado. Y el coeficiente K, que puede estar ahí ampliando o achicando. Cuando el coeficiente que está al lado del ángulo. Y hay otro, lo dejamos en 1, que haría, ¿cuándo es 1 acá? Cuando la función es 1, 1, 0, 3, sino 1, ahí está, y acá phi vale 0. ¿Dónde estás? Ya llegaré algún día. Ahí estamos. Si phi vale 0 es lo mismo que seno de una x. Seno de una x es seno de x. Y 1 por seno de una x es la función seno más básica. ¿Está? Pero si nosotros le agregamos un coeficiente al lado del ángulo, se achican las ondas. Si le agregamos un coeficiente al lado de la función seno, ¿ves? Van estirándose o agrandándose. Pero es como ya más desarrollado. Volvemos a la presentación. En definitiva, eso es la función seno. La función coseno tiene la misma forma, solo que está desplazada. Fíjate que tiene un máximo en 0, cuando la función 0 justo pasa por el punto medio. ¿Está? Entonces está como desplazada en pi sobre 2 la función coseno. Acá la función coseno también va a ir de -1 a +1. ¿Mm? Y el análisis es exactamente similar. Hay un valor de la imagen que va a ir entre -1 y 1. Y vamos a la simulación, ahí en este caso, con el coseno. Ejemplo gráfico función seno, y tenemos por acá la función seno y coseno con radianes. Aquí está. Bueno. De la misma forma que estábamos viendo la función acá, vamos a volver a poner los parámetros originales y vamos a poner la función, bueno, ya está puesta la función coseno. Vamos a ir a delimitar este parámetro, bueno, cuando pueda. Fíjense, hay 0, que no haya un coeficiente, no, 0 no, sino 1, mejor dicho, porque si no me anularía, ahí está. Que el coeficiente al lado del ángulo también sea 1, para que no me lo anule, para que no lo amplifique ni no lo ni reduzca ahí, y el término independiente también. Ves que acá alcanza su máximo en 1, mientras la función seno justo está cruzando para ir.
podemos poner las dos, ¿m? Y ahí podemos ver, esta sería la función seno, y este tendría que tener colores distintos. Y esta es la función coseno, ¿estamos? La idea es eso, que uno pueda verlo en función de cómo se comporta la función seno y la función coseno. Tienen ahí todos los gráficos, ¿m? Y había uno sobre la tangente, que ahora vamos a llegar cuando lleguemos a la tangente. Salimos, vamos a compartir una ventana. Nos queda la función tangente, la tangente es seno sobre coseno, con lo cual depende del valor del seno y del coseno. El dominio de la función tangente está dado por los números reales, salvo aquellos donde el coseno es cero. ¿Por qué? Porque si la tangente es seno sobre coseno, cuando el coseno es cero, la tangente no puede estar definida, porque no es un número real, tendería a infinito. Y ahí que se hace asintótica, ¿ven? En esos valores donde se hace asintótica es donde el coseno se hace cero. Entre menos pi sobre 2 y 0, como el seno es negativo y el coseno es positivo, ¿cuál sería menos pi sobre 2 y 0? Este punto, este tramo. La tangente negativo sobre positivo resulta negativo. Entre 0 y pi sobre 2 resulta positivo. La tangente entonces es positivo. En el intervalo completo de menos pi sobre 2 y pi sobre 2, a medida que x aumenta, la tangente trigonométrica de x también aumenta. La situación se repite en los mismos intervalos. Y acá tenemos otro link para una simulación. Vamos a compartir. De hecho, creo que tiene de varios. Tenemos los parámetros también identificados. Fíjense que se puede agregar coeficiente acá al lado, un término independiente de la función, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Esa sería la función tangente que se puede ir modificando en función de estos coeficientes. Ahí pueden hacer las asintóticas, y acá se giraría sin ampliarla. Bueno, esto sería una función tangente, que va a quedar ahí el link para que lo puedan ver. Bueno, ¿qué queda? Queda, creo, una cuestión, que es pensar, hasta ahí llegamos, pensar que todas estas funciones surgen de lo que hemos venido pensando, función tangente, función coseno y función seno, surgen de las relaciones, seno, coseno, etc. Entonces, esas relaciones son relaciones que se dan a partir de razones trigonométricas, que es la relación entre el coseno y la hipotenusa, entre el coseno y la hipotenusa, entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que en términos de la circunferencia trigonométrica es el coseno. Después lo van a ver bien. Y en términos de circunferencia trigonométrica, es el seno. El cateto opuesto en términos de circunferencia trigonométrica es el seno. Y en términos de la circunferencia trigonométrica, el cateto adyacente es el coseno. Y como cateto opuesto sobre cateto adyacente es lo que se define una tangente, entonces seno sobre coseno también se define de esa forma. ¿Tá? También la tangente se define como el cociente entre seno y coseno. Bueno, la idea es que ustedes puedan tener en cuenta ese tipo de cosas, poder relacionar, acá esta actividad 51 es clave, esto va de cajón, siempre se suele tomar en los parciales esto. ¿Y qué es? Es poder completar esta grilla. Entonces, para completar esta grilla, lo único que daba, por ejemplo, es los valores de la primera fila, pero ¿cómo se pueden completar? El coseno se puede completar a través del teorema de Pitágoras, que siendo la hipotenusa igual a 1, porque el radio da 1 en la circunferencia trigonométrica, despejamos coseno en función del seno y tenemos esta relación. La misma relación análoga podemos tener para el seno.
Entonces, de esa forma podemos encontrar los valores del coseno en función de los valores del seno. Si tenemos valores de seno y de coseno, podemos encontrar los valores de la tangente, porque es seno sobre coseno. Y todas las otras relaciones recíprocas las podemos sacar. La cosecante como la inversa del seno. Entonces se hace directamente el cálculo y para eso están estos cálculos aquí. La secante como la inversa del coseno y la cotangente como la inversa de la tangente. Tengan en cuenta que si en algún punto les da cero, la inversa de cero les va a quedar con un cero en el denominador y eso hace un determinante, un denominador, un cociente, perdón, que tiene infinito. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Hasta ahí terminamos, Andrea, espero que te sirva, cualquier cosa me escribes de cualquier duda y yo ya termino acá la presentación, que es lo que me faltaba. ¿Mm? Nos estamos viendo, Andrea, cualquier cosa me escribes. Adiós, Bueno, profe, gracias. de Chao, profe, nada, hasta luego. dejo de grabar, hasta luego, hasta luego.